diputada Karina Paz dio a conocer sobre las acciones que interpondrá para evitar que las reformas a la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, aprobadas por 83 diputados al Congreso de la República, cobren vigencia, pues considera que son inconstitucionales y desiguales. Estuvimos analizando y hay 4 factores que se pueden realizar en este momento. Paralelamente, vamos a estar presentando el día de hoy un amparo que prevenga que esta ley continúe su trámite de aprobación. ¿Por qué un amparo? Porque aún no ha entrado en vigencia. Estas objeciones vienen en materia, igual que el amparo, con aspectos de inconstitucionalidades, específicamente en el artículo 4 de la Constitución, que es el artículo donde dice que todos somos iguales y todos tenemos los mismos derechos. Con esta aprobación, pues obviamente hay algunos que tendrán que cumplir con unos derechos y otros que no. Por eso es inconstitucional. También vamos a presentarla respecto a la inconstitucionalidad de que hay un Tratado de Libre Comercio de RCAFTA ya ratificado por el Congreso de la República, el cual nos manda a que no podemos retroceder en las normas ya vigentes. La ministra de Ambiente, Patricia Orantes, señaló que las reformas que buscan que instituciones benéficas, religiosas, los servicios profesionales individuales y las ventas de la economía informal como tiendas de barrio y tortillerías queden exentas de contar con un estudio de impacto ambiental, traerá efectos negativos en varios ámbitos. Esto nos pone en contraposición, contraviene el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que prohíbe que nuestro país y cualquier país que tiene libre comercio con Estados Unidos, Centroamérica, baje los estándares y las políticas y debilite las regulaciones ambientales. Ahí ya estamos incumpliendo. El Tratado de Asociación entre Guatemala y la Unión Europea también prohíbe relajar las regulaciones ambientales. El artículo 97 de la Constitución nos mandata a todos, al Estado, a las municipalidades y a todos los habitantes, todas las empresas, a procurar el desarrollo, miren qué lindo lo que dicen, a procurar el desarrollo, previniendo la contaminación y conservando el equilibrio ecológico. O sea, hay un claro atropello a la Constitución. Entonces sí, estamos haciendo los últimos análisis para tomar las medidas legales que corresponden. La titular de la cartera de Ambiente no descartó que desde el Ejecutivo se presenten acciones para que las reformas a la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente cobren vigencia. Sin embargo, esto continúa en análisis. Corre y va de nuevo. Es que no es la primera vez que en este año hemos tenido esta situación, Fernando, que aprueben una ley y después tantas acciones y tantas polémicas que desatan por esta aprobación. Y yo me pregunto, ¿realmente los diputados no tienen el tiempo suficiente para analizar a profundidad, determinar, conocer qué opinan los sectores involucrados sobre estos temas y evitarse situaciones como estas? Es que me da preocupación, fíjate. De verdad, yo estoy preocupada porque ya van 2. Te conozco, sé que es raro cuando te pones así preocupada por un tema y tenés razón. Completamente. Es que qué delicado, Fernando. ¿Tú qué piensas de esta situación que es sin duda un decreto bastante polémico? Totalmente. Pero el Congreso lo aprobó y no con una minoría de votos, sino que imagínate, obtienen la cantidad de votos necesarios para que tenga, pues obviamente salga la vida jurídica. Y después nos encontramos con este tipo de comentarios y, por ejemplo, la ministra de Ambiente, a ella no la llamarían para conocer su postura o no tenía relación con este decreto. Yo no entiendo. A ver, creo que lo que Sandy plantea es absolutamente cierto. Estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Cuántas veces hemos escuchado que TN23 genera una cobertura en el Congreso de la República por una ley que nace de la vida jurídica, forma parte ya de nuestro derecho positivo, el derecho vigente, el que se aplica todos los días? Y el Congreso viene y hace la gran pompa, la gran bulla, conferencia de prensa que se aprobó este nuevo decreto y pasa a formar parte ya, después de que se sancione o se vete por el presidente, de nuestra larga fila de leyes que tenemos en Guatemala para todo. Pero es el mismo Congreso el que hace que nazca la vida jurídica una norma y después es el mismo Congreso el que viene y dice, no, miren,
lo que estamos haciendo dentro del Congreso es una aberración jurídica. Y entonces empiezan los mismos ataques, empiezan a ver cómo se votan. A ver, de verdad es un juego de estira y encoge que realmente pareciera la de nunca acabar. Y así para atrás han sucedido cuántas ocasiones esta misma situación en donde el Congreso aprueba una ley y a los 8 días estamos viendo que es atacada desde el mismo Congreso. Así es. Y obviamente pues la mayoría de sectores que se ven afectados por una normativa que realmente no lleva a nada. Aquí estamos hablando de un concepto que se plantea en función de que solo ciertos sectores de la sociedad no van a tener que buscar su autorización, su licencia ambiental. Y entonces, sea el proyecto en el que te veas involucrada, lo que sea, tienes que ir y pedir una licencia ambiental. Si fuéramos un país realmente ordenado, no voy a decir de primer mundo, porque es hablar de una utopía que, por supuesto, hasta es insultante. O sea, lo que menos vamos a tener aquí, no sé en cuántas décadas, es llamarnos un país de primer mundo. Pero en nuestra ínfima comprensión por un desarrollo social que nos lleve a alcanzar el bien común, el fin primordial del Estado. Dígame una cosa, amigo y amiga televidente, ¿cuándo vamos a ser nosotros una sociedad que se enfoque y que de verdad esté preocupada por cuidar el medio ambiente? Es que, perdón, pero somos un país que está atorado, que está trabado, que está allí con un ancla que no deja avanzar a esta lancha desde hace no sé cuánto tiempo, y menos en el tema de medio ambiente. Entonces, la licencia, el permiso otorgado por el MARN, de verdad, estamos pensando en que esto va a generar un cambio en la idiosincrasia del guatemalteco desde la perspectiva de proyectos empresariales, proyectos de desarrollo social, proyectos que se estén impulsando dentro de la misma administración pública, pero hay que cuidar el medio ambiente. La respuesta, todo el mundo la sabemos. Entonces, nos tienen que obligar al final y controlar para que exacto, no pero nos para eso pasemos. tenés que tener un Estado fuerte, un Estado que realmente te genere esa obligatoriedad del cumplimiento de la norma de una forma coercitiva en donde la ley se respeta, o sabe que si no, usted persona individual o jurídica se va a la cárcel. Pero aquí eso no sucede ni va a seguir sucediendo. Aquí nos damos cuenta que todo mundo buscamos realmente hacer todo lo que obviamente la ley nos prohíbe. Fíjate lo contrario a lo que estipula el artículo 5 de la Constitución, la libertad de acción. La ley estipula algo y todos podemos hacer lo que la ley no nos prohíbe. Pero aquí en Guatemala tergiversamos todo. Aquí queremos hacer todo, ¿verdad? Lo que la ley tiene ahí prohibido, lo queremos hacer. Entonces, de buscar verdad, el beneficio propio. es increíble. Creo que somos un país que este tipo de ejemplos es lo que nos demuestra que no hay forma que avancemos. Fernando, ¿qué complicaciones tiene el hecho de no hacer obligatoria una licencia ambiental para ciertos sectores? Que hemos hablado aquí, el sector informal también se da a conocer, y hay otros sectores en los cuales pues entrarían dentro de esa excepción a no contar y tramitar una licencia ambiental. ¿Cuál es el objetivo real de las licencias ambientales para ir marcando sobre la gravedad o no de esta decisión tomada por el mismo Congreso? Mira, una licencia ambiental básicamente se saca, se tramita y se obtiene dentro del MARN porque el proyecto el cual estás tú impulsando naturalmente puede tener una repercusión en el tema del ambiente, del medio ambiente, en el sector en donde va a estar ese proyecto, sea una construcción de una infraestructura, sea cual sea que tú vas a proyectos de cualquier índole. Allí es lo que realmente lacera completamente la lógica de pensar que todo mundo deberíamos tener esa obligación de explicarle a el Estado, mire, fíjese que yo voy a estar involucrado en este grupo que está invirtiendo en este sector y vamos a construir este gran espacio para generar fuentes de empleo y que esto traiga mejoras en las condiciones económicas para el país. Se supone que todos deberíamos hacer eso, pero ahora resulta que realmente este decreto nació a la vida jurídica marcando excepciones
increíblemente dirigidas a sectores que también deberían cumplir con lo mismo. Básicamente, el artículo 4 de la Constitución te estipula que la igualdad entre todos los guatemaltecos es una de las columnas vertebrales sobre las que tiene que versar la aplicación de la norma jurídica. Nadie es diferente ante la ley. Tú como mujer tienes una cantidad de derechos que yo como hombre debo respetar y viceversa. Todos somos iguales y deberíamos tener ese trato equitativo ante lo que estipula la aplicación de la norma. Pero la realidad es que no es así. Y entonces, desde la misma forma en cómo nace la vida jurídica, esta ley, este decreto, pues estipula, bueno, este sector está exento, este sector está exento y este sector está exento. Cuando tú haces la sumatoria de quienes pertenecen a esos sectores, te da una millonada de gente que realmente puede seguir haciendo lo que se le da la gana y no cumplir con esta norma que te obliga a proteger el medio ambiente dentro del sector en el cual tú estás involucrado. Es realmente complicado, como todo lo que tiene que ver con nacimiento de nueva normativa jurídica, pero por sobre todo el espacio en donde realmente, si tú afectas derechos constitucionales, derechos que están enmarcados dentro de nuestra Carta Magna, pues obviamente eso debería tener desde la misma concepción de la idea aquello de que va a ser nulo ipso iure, nulo de pleno derecho. No van a hacer a la vida jurídica porque simplemente va con esa tergiversación o esa disminución de las calidades, cualidades y derechos que ya están protegidos y normados dentro de nuestra Carta Magna. Pero vuelvo a repetir, somos un país en donde la verdad es que aquí se hace lo que le convenga a mi sector y voy a impulsar lo que mi sector desea para que naturalmente tengamos una regulación que nos beneficie. Claro. Se supone que el derecho de la colectividad debería prevalecer sobre el derecho particular, pero nos damos cuenta que esto en Guatemala todos los días realmente no se cumple. Lo vemos constantemente, ¿no? Que realmente no tiene esa función. A mí me preocupa también lo que indicaba la ministra de Ambiente en cuanto al riesgo que se pone el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, por ejemplo. Y me pregunto, al momento de poder analizar una iniciativa de ley desde la comisión, por ejemplo, que dan el dictamen, ¿no se evalúa si, por ejemplo, ese proyecto de ley raya con otros tratados, convenios, legislaciones nacionales e internacionales, para entonces considerar si puede entrar o puede tener vigencia ya y poder entonces determinarlo? Y luego los diputados también en el análisis profundo que me imagino yo que realizan, no se toma en consideración esto, porque imagínate, si ya estamos hablando de complicaciones, por ejemplo, ambientales que se puedan tener, porque sabemos que hay una gran inconsciencia en cuanto al decir, bueno, voy a construir aquí, pero voy a cuidar el medio ambiente. Realmente claro. No creo que pase, claro. No sé, no lo veo, no lo logro dimensionar que lo vayan a tener así, que sea voluntario. No, nos tienen que imponer. Pero sobre todo también estos acuerdos que se han establecido, que pueden marcar, como bien indicaba la ministra de Ambiente, una complicación para Guatemala. ¿Realmente no hay un análisis como este? ¿Y qué podría pasar bajo ese escenario, Fernando? Mira, básicamente nuestra Constitución Política de la República se divide en tres grandes rubros, tres partes, ¿sí? La parte dogmática, la parte orgánica y la parte pragmática, la parte práctica. La parte práctica lo que te establece es el mecanismo que existe dentro de la misma normativa constitucional que nació a la vida jurídica para establecer tu defensa, tu marco de defensa cuando se han violentado los derechos que en la Constitución están establecidos. Y dentro de ellos, pues obviamente tenemos el amparo, tenemos la exhibición personal y tenemos la inconstitucionalidad de las leyes. En este campo, en este ámbito, la inconstitucionalidad de una norma simplemente no debe ni siquiera hablarse de ella, mucho menos nacer a la vida jurídica a través de un trabajo dentro del legislativo por el simple hecho de que está violentando pues artículos y normativa que ya está contenida dentro de la Constitución. Eso es en lo que se está en esta etapa con este decreto. Veremos qué sucede, por supuesto, porque cada 24 horas esto va cambiando y van teniéndose y adicionándose nuevos aspectos que pues van enriqueciendo cómo avanza pues este espacio dentro del Congreso de la República. Veremos entonces al final qué sucede, si sigue vigente o si definitivamente fue
un error que se cometió desde el Congreso, que debería ser un llamado también a poder analizar mejor las leyes y poder entonces tomar en cuenta los diversos sectores para escuchar les afecta o no, y sobre todo legalmente, si tiene algún tipo de complicaciones, de controversias, para poder tomar la mejor decisión, porque creo que debe realizarse una evaluación más profunda sobre esos proyectos. Absolutamente. Para que decidan entonces si nacen o no a la vida jurídica. Creo que ese es el llamado con el que hoy quiero cerrar. Y bueno, estos han sido los dos temas destacados del día, en los cuales les daremos obviamente también el seguimiento correspondiente. Fernando, qué gusto compartir contigo. Mañana ya cerramos la semana, primero Dios, Increíble. así que te espero mañana. Claro que sí, Sandy, qué gusto saludarte. Buenas noches y la mejor de las noches para usted también, distinguido caballero, distinguida dama, que tenga un excelente descanso y gracias por acompañarnos. Vamos a hacer una pausa en este instante, volvemos enseguida.